Muy bien, ahora nos encontramos nuevamente después de bastante tiempo con el doctor Hernando Tavera, quien es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, hemos tenido bastantes sismos en nuestro país en los últimos días, incluso en la costa de nuestra región, Ancash, hemos tenido bastantes sismos, varios de ellos supongo que son normales. Siempre se van a dar los sismos, a veces no son perceptibles, pero lo que nos preocupa es cómo detectamos nosotros esos sismos que son, digamos, predictivos, ¿no? O sea, saber cuándo hay una consecución de pronto de sismos que nos anuncian que llega un sismo más fuerte. ¿Cuál es la manera en la que esto se puede detectar? Bueno, mire, en principio hay que tener claro que vivimos en un país sísmico. Por lo tanto, hemos tenido, estamos teniendo y vamos a seguir teniendo sismos en todo el territorio peruano. Y eso no se puede evitar porque la actividad sísmica, la actividad volcánica, el cambio climático, deslizamientos, huaicos, todos esos procesos son parte del proceso evolutivo del planeta Tierra. Entonces, tienen que darse. Lo que nos queda a nosotros como sociedad es acostumbrarnos a esos procesos y ver la manera de cómo disminuimos nuestro nivel de riesgo por exposición ante estos procesos. Y es un trabajo que evidentemente aún resta mucho por aprender en el caso de todos los peruanos, básicamente, ¿no? Pero también la ciencia ha ido avanzando en el tiempo, tratando de ver la manera de cómo decirle a la población en tal región, en tal zona va a ocurrir un evento sísmico, una erupción, un huaico, lluvia extrema, ¿no? Y creo que se ha avanzado bastante porque sabemos cuándo van a ocurrir las lluvias, sabemos cuándo van a ocurrir los lahares, los huaicos. Ahora también podemos saber hasta con 30 días de anticipación si un volcán va a ingresar a un tema de proceso eruptivo. Pero lamentablemente en el caso de los sismos es imposible saber si va a ocurrir un sismo mañana, en las próximas horas. Es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque es un proceso que no lo vemos. Es un proceso que para nosotros sigue siendo un misterio. Ahora, es cierto también que a través de la experiencia con los grandes sismos que han ocurrido en el mundo, es cierto que algunos sismos han sido precedidos por pequeños eventos. Otros no. Por lo tanto, no es una regla, no es un patrón que nosotros podamos confiar y decir que algo va a suceder, ¿no? Lo único que nos queda es que comprendamos que vivimos en un país sísmico y que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Ok, entonces esto de los sismos precursores es simplemente una especie de hipótesis o algo coincidental, digamos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, qué bueno que lo dice porque mucha gente lo señala. En algún momento se ve en redes sismos precursores, muchos sismos se han dado durante la semana, varios sismos al día, entonces esto puede desatar un sismo mucho mayor. Sí, pero aquí hay un problema porque créame que todas las semanas hay sismos. El tema es que ocurre un evento que genera daño, inmediatamente comenzamos a prestarle atención al resto de los sismos, ¿no? Hace poco, yo recuerdo muy bien, cuando ocurrió el sismo de Venezuela, a las horas aparece información en las redes mostrando mapas que dicen, no, ocurrieron 5 sismos grandes en el mundo, ocurrieron 6. O sea, ya estamos usando información de una manera irresponsable y lo único que hacemos es generar miedo, incertidumbre, ¿no? Cuando al final es parte. O sea, todos los días hay sismos en el mundo y en mucha parte del mundo hay sismos de magnitud 5. El sismo de magnitud 5 que ha ocurrido, por ejemplo, ahora en la zona de Junín, frente a la costa nuestra, casi una vez al mes hay un sismo de magnitud 5, ¿no? Y en diferentes condiciones, como el sismo que ocurrió hace poco frente a Chimbote, ocurre 160 kilómetros mar adentro, por lo tanto, es tanta la distancia que el sacudimiento del suelo no se percibe en Chimbote, o muy leve en todo caso. Pero el sismo que ha ocurrido en Junín se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad, evidentemente tiene que generar sacudimientos altos del suelo y daños, ¿no? Como lo que hemos visto. Claro. Y sobre eso, aparte de la onda, cómo viaja la onda,
tiene que ver el suelo, tiene que ver también la profundidad. Claro, o sea, hay una cosa importante, ¿no? Cuando ocurre un evento sísmico, lo único que ocurre post-sismo, post-ruptura, es que las ondas sísmicas se propagan de manera elástica y comienzan a sacudir el suelo. Si el suelo es duro, compacto, rocoso, se sacude menos. Si el suelo es relleno, arena, ¿no? Poco compacto, el suelo se va a sacudir más. Y si se sacude más, se va a sacudir por más tiempo, ¿no? Y ahora, si ponemos una casa sobre un suelo rocoso y ponemos la misma casa sobre un suelo que no es compacto, evidentemente la que está en suelo no compacto es la que va a colapsar o va a tener daño, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, más allá de que ocurran sismos de diferente magnitud, lo que tenemos que prestar atención es cómo es la calidad de los suelos donde yo he construido mi vivienda o donde las ciudades están creciendo básicamente, ¿no? Y cómo está la calidad de las construcciones. Uh-huh. Eso es importante porque aquí en el Perú hay demasiada autoconstrucción, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, claro. Un 90% de todas las construcciones del Perú son autoconstrucción. Yo creo que no hay un mapa catastral, por ejemplo, en muchas partes o en muchas áreas urbanas no hay un mapa catastral que me haga una cuantificación de la calidad de las construcciones. Por otro lado, en las zonas donde sí es posible, no se tiene con mapas de expansión urbana, ¿no? Hacia donde yo quisiera que crezca la ciudad en ciertas condiciones. Y si el suelo no es bueno, pues poner restricciones para que ese suelo no sea invadido. El tema es de que nuestras ciudades, las que pueden obviamente, crecen de manera irresponsable, únicamente en base a invasiones, ¿no? Y ahí viene el problema. Uh-huh. Bueno, también el tema económico, ¿no? Las personas no quieren pagar al arquitecto, al ingeniero, tener un ingeniero de obras, etcétera, ¿no? Evidentemente son muchos problemas, ¿no? Pero comprendamos de que a pesar de todos esos problemas, inconvenientes, comprendamos dónde está realmente el problema para cuando ocurren sismos, ¿no? Uh-huh. Tenemos un tema aquí. En el año 70 hubo un terremoto muy fuerte frente a las costas de Chimbote que Uh-huh. vino en lo que fue también el gran aluvión del Nevado Huascarán, el alud en Yungay, el terremoto que devastó toda la zona de aquí del Callejón de Huaylas también. Tenemos 56 años de silencio sísmico. ¿Existe un promedio normal en el cual el silencio sísmico sea, digamos, normal, que no se den? Ahora que ha mencionado el sismo del 70, hay algo muy importante que considerar, ¿ya? Y luego respondo su pregunta. Por supuesto. El sismo del 70 tiene su epicentro muy cerca de la línea de costa de Chimbote, a una profundidad de 55 kilómetros de profundidad, ¿ya? Cuando ocurre un evento sísmico con epicentro cerca a la costa o en el mar, como decimos, siempre se van a producir tres efectos secundarios. Primero es el tsunami. El tsunami en el 70 no fue tan grande como se estimaría que debió haber sido, porque justamente, tal como le comento, el epicentro estuvo muy cerca de la costa. Si el epicentro hubiera estado 40, 50 kilómetros mar adentro, hubiera habido un tsunami importante. Entonces, ese es el primer proceso. El segundo proceso es de que se generan licuación de suelos. Y recordamos las imágenes, la carretera de Chimbote hacia el norte y hacia el sur, las carreteras están completamente licuadas, donde está la plaza cerca de lo que era el hotel de turistas, los suelos estaban hundidos en algunas zonas, en otras surgió agua del subsuelo. Eso se llama licuación de suelos. Y el otro efecto secundario es que los cerros se sacuden muy fuerte. Y en este caso se sacudió la Cordillera Blanca y todo lo que estaba inestable colapsó o cayó, y eso generó la historia que todos sabemos, ¿no? Pero en aquella época también muchas de las viviendas que estaban de Chimbote hacia Casma eran de ladrillo, eran de concreto. No tuvieron mayor daño. Pero en Huaraz las viviendas eran de madera, de quincha, y casi todas colapsaron. Claro. Entonces eso ya nos marca la línea de que realmente qué tipo de construcción yo debo ya de pensar
si vivo en una zona de alta actividad sísmica. Ahora, en relación a su pregunta, no es posible hoy en día decir cuánto tiempo de silencio sísmico, como usted lo menciona, tiene que pasar para que ocurra un nuevo sismo. Eso no lo sabemos. Si volvemos históricamente antes del sismo del 70, exactamente frente a Chimbote, no tenemos historia de otro sismo grande de esas características que haya ocurrido, ¿no? En el centro del Perú, sismo grande, estamos mirando el sismo de 1582, miramos el sismo de 1746, y desde entonces no ocurrió un evento grande. Ahora, eventos un poco de magnitudes menores, ¿no? Tenemos el sismo del 40, 8.0, luego está el del 66, 8.0 también casi, luego viene el del 74, 7.7, o sea, no hay un patrón que digamos, faltan tantos años para el siguiente sismo, no hay patrón. No hay algo que lo defina. El sismo no. en el tiempo, de todas maneras, pero no existe un espacio que uno pueda determinar para que esto suceda. No hay eso. Pero yo siempre digo también, no nos preocupemos por cuándo va a ocurrir el próximo sismo, porque nadie lo va a ver, ni nadie va a poder evitarlo. Uh-huh. Pero lo que sí hemos aprendido es que si ocurre el sismo y mi casa no ha sido bien construida y en buenos suelos, va a colapsar. Y si colapsa, me causa daño. Uh-huh. Entonces, simplemente pensemos en gestionar el uso del suelo, en gestionar la calidad de las construcciones, para que realmente no repitamos las historias del pasado, ¿no? Claro. Y eso me trae al recuerdo de que aquí en Huaraz tenemos una amplia zona en donde la napa freática está a 1 metro, 1,5 metros más o menos de profundidad. Esto de aquí genera precisamente este efecto de licuefacción, ¿no? Digamos, hay construcciones que se dijeron en ciertas zonas que tenían que ser solo de 2 pisos, de 3 pisos, con azotea máximo 4 pisos, pero ya tenemos construcciones de más de 11 pisos aquí en Huaraz. Si es que esto estuvo, digamos, estructuralmente bien diseñado y construido, mire, ¿le da tiempo a la gente de escapar? Mire, yo a ese nivel de conocimiento no soy arquitecto, no soy civil, pero lo que yo sí le puedo comentar es algo que me dijo un arquitecto de muchos años, o sea, bastante mayor. Cuando alguna vez di una conferencia, él me dijo, mire, doctor Tavera, me dice, no existe suelo malo, solo hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. Uh-huh. Entonces comprendí, lo entendí, ¿no? Entonces, el problema es que nosotros queremos construir de la misma manera en cualquier tipo de suelo. Y ahí está el error. Ahora, las nuevas construcciones, los nuevos edificios que se hacen, se entiende que están siguiendo a la norma de construcción. Y para hacer eso, el expediente tiene que haber llegado a la municipalidad local, básicamente. Entonces, entendemos que están en esa línea, ¿no? Entonces, eso nos da cierta confianza de que la estructura puede tener buen comportamiento ante la demanda sísmica, ¿no? Y el qué hacer si yo vivo esos edificios, eso va a depender mucho de la decisión de cada uno de nosotros de saber hacia dónde tenemos que ir, dónde están las zonas seguras, por dónde debemos salir, etc. Eso es importante, ¿no? Y eso se llama cultura de prevención. No estamos esperando que la autoridad máxima nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino nosotros mismos no comencemos a buscar esa cultura de prevención que tanta falta nos hace. Claro, eso es importante. Con usted conversamos hace bastante tiempo y me habló acerca de la inversión que tuvo Japón para ese tipo de cultura y posteriormente Chile. ¿Qué necesitamos aquí en el Perú para que esto suceda? Porque Japón invierte, recuerdo que usted dijo, cuando en el mundo la inversión era para poder saber la manera en cómo uno puede predecir un sismo. Y Japón se dio cuenta que esto no se podía dar, por lo menos en ese momento, y decidió hacer una inversión mucho más racional. Aquí en el Perú, ¿cuáles serían los mecanismos? No, lo que habíamos comentado de esa oportunidad era de que en los años 70 Uh-huh. era el boom de la comunidad científica de encontrar el camino para la predicción del sismo. Exacto. ¿No? Hay muchos artículos, en estos años hay muchísimos artículos, métodos, incluso hay libros enteros sobre el comportamiento de los animales, que también obviamente en ciertas condiciones podían anunciar que va a haber un sismo.
La primera comunidad científica que se dio cuenta que no era posible ese objetivo fue la comunidad japonesa. Y ellos entendieron que tenían que prepararse. Ujú. Y esos años ellos invirtieron un buen porcentaje de su presupuesto en la educación. Y hoy día, hablo de los años 70, significa que hoy en día esa población educada en esos años tiene 50 años, 60 años, ¿no? Entonces son los que en el tiempo han ido cambiando el país y han ido adquiriendo esa cultura de prevención que a nosotros nos hace tanta falta, ¿no? Y al final simplemente es educación, ¿no? Así como estamos ahora mirando el celular y recogemos toda esta información que más nos genera pánico, en paralelo deberíamos de buscar información que nos ayude a educarnos, ¿no? Ujú. Buscar ahí qué debo hacer yo en mi vivienda cada fin de semana para saber para prepararme ante un sismo. Entonces ahí vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar. Pero no, lo que hacemos es buscamos información que nos diga dónde va a ser el otro sismo, qué es lo que va a pasar en esta zona o en otra zona, ¿no? O sea, hay que ver realmente la información que es positiva para nosotros y cuál no lo es. Ujú. Entonces aquí primero tendría que ser una conciencia propia de la sociedad y después, digamos que se tomen acciones independientes y después el Estado tendría que intervenir. El Estado hace lo suyo de alguna manera con los simulacros, pero la mayoría de las personas no los toma en serio. Entonces la preparación no es la misma, pero esto tampoco creo, no sé, desmiéntame o corríjame, no es una cultura, digamos, de educación sísmica, es parte de una prevención solamente. Claro, es parte, no, es que ahí va, es parte de lo que se dice el antes, el durante y el después, ¿no? Pero bien o mal es como que voy al colegio y me dan una tarea para hacer en casa, ¿no? Y si yo no quiero hacerla en casa, nunca voy a aprender, ¿no? Y si yo busco información adicional que me ayuden a comprender mi tarea, ¿no? Entonces voy a aprender cada vez más y voy a comenzar a enseñar. Y si voy a enseñar, ya estoy desarrollando esa cultura, ¿no? De la que estamos conversando. Ujú. Tenemos una falla en la Cordillera Blanca, usted me comentó eso, pero no profundizamos un poco en el tema. Es una falla, si no me equivoco, dijo dormida o algo así. En algún momento las fallas se activan. Eh, Claro, en la Cordillera Blanca existe la falla de la Cordillera Blanca. A nivel mundial, es la segunda falla de mayor extensión en el mundo. Ujú. Es una falla de cerca de 200 kilómetros que prácticamente va de sur a norte en la región de Ancash, ¿no? Y es una falla que nosotros llamamos falla normal. ¿Y qué significa esto? Que la Cordillera Blanca está en levantamiento, ¿no? Y todo lo que está hacia el hacia el Callejón de Huaylas está en un proceso de desplazamiento hacia abajo, ¿no? Entonces, esta falla por el momento no está generando actividad sísmica importante. Incluso no hay microsismicidad importante, ¿no? Entonces diríamos que está en un estado de tranquilidad. Pero esa tranquilidad obviamente puede irrumpirse en cualquier momento, ¿no? Como no tenemos control, no lo sabemos. Tampoco, históricamente, tampoco se tiene información de que haya ocurrido un sismo producto de esa falla, ¿no? Las investigaciones que hicimos en los años 85 al 87, pusimos una densa red de sensores en toda la Cordillera Blanca. Encontramos de que había un fracturamiento interno dentro de la cordillera por un tema térmico que generaba fracturamientos internos, ¿no? Pero más allá de eso, no logramos entender si esta falla estaba generando sismos o no. Pero ya del 85 ya pasaron muchos años, ¿no? Entonces tengo la intención de que el próximo año a mitad del próximo año probablemente intentar poner una red sísmica también nuevamente ahí para tener un poco más de información, porque ahora los sensores son más sensibles, ¿no? Quizás ahora podamos ver algo. Claro, esto es algo interesante porque en la cordillera tenemos una serie de lagunas que, digamos, son un riesgo permanente para las ciudades, tanto como Huaraz, Caraz, por ejemplo, y siempre se han dado aludes o aluviones, perdón, en la zona de Ranraírca, etcétera. Eso ya se ha presentado de forma natural, pero a través de un sismo como en el de 70, que se produjo de otra forma, o en el año 41, con la laguna de Palcacocha, por ejemplo, arrasó una gran parte de Huaraz. No, no hubo tanta población, no hubo tantas muertes, pero igual es algo absolutamente lamentable, es una tragedia.
El problema sería actualmente. Y esto me trae a colación un tema, doctor, que tiene que ver con el acercamiento del IGP con los gobiernos locales, con la instalación de una serie de estaciones, ¿no? Que aquí le están llamando sistema de alerta temprana, pero me gustaría que usted lo explique de una mejor manera, ya que ustedes son el ente científico que está involucrado directamente, y qué bueno que lo estén haciendo, para poder comprender un poco más sobre estas estaciones que se están instalando, cuál vendría a ser la utilidad directa, de pronto como una alerta para nosotros, o la utilidad exacta y precisa para la cual se están instalando. Es importante que nosotros le llamamos el monitoreo de flujos de detritos de manera general, ¿no? Y eso involucra cualquier tipo de flujo que se traslade a través de las quebradas, ¿no? Y incrementa el caudal de los ríos, por ejemplo, y es lo que genera el daño. Entonces, lo que nosotros estamos instalando, de acuerdo a la topografía del terreno, lo más cerca a la laguna, repito, de acuerdo a la topografía del terreno, lo más cerca a la laguna, son básicamente tres tipos de sensores que están mirando directamente la quebrada o el río. Entonces, uno de estos sensores es una cámara infrarrojo que ve que algo se está movilizando. Luego hay otra cámara, también de infrarrojo, ¿no? Que calcula la velocidad promedio de eso que se está moviendo. Y el otro sensor que me calcula la altura, desde el nivel de referencia, la altura de ese flujo que se mueve. Como nosotros hemos hecho un levantamiento de alta resolución de las quebradas, entonces nosotros podemos decir, por esta cámara pasó un flujo y en tanto tiempo debe llegar a los puntos de referencia que yo considere. Por ejemplo, al poblado 1, al poblado 2, al poblado 3, y en cuánto tiempo llega al río Santa, ¿no? Hay que entender que cuanto más cerca yo estoy de mi sensor, el tiempo es menor. Y cuanto más lejos estoy, el tiempo se incrementa. Entonces, esta información que se genera, nosotros lo vamos a entregar al gobierno regional, ¿no? Evidentemente capacitándolos, enseñándoles, para que ahí se establezca un sistema de alerta. Nosotros como institución de investigación no tenemos esa potestad dentro de la estructura del SINAGER, pero sí está el de generar información para que el gobierno regional establezca los sistemas de alerta, ¿no? Y a la vez también esta información se va a compartir con nuestros colegas de INAIGEN para que ellos también alimenten el otro sistema que ellos tienen dentro del Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Entonces, CENGEN, ahí también puedan cumplir el rol que les compete, ¿no? Entonces, este proyecto ya está. Estos proyectos no nacen de un día a otro, eso es lo que también hay que comprender. Ya empezamos en el mes de diciembre a hacernos algunos reconocimientos de campo, y a la fecha de hoy ya hemos implementado, si todo está como se ha programado, 3 quebradas, e implementado también ya el centro de monitoreo intermedio, algo así le llamamos, que está en la municipalidad de Yungay, en la posibilidad de Yungay, ¿no? Significa que todos los sensores que están en la parte del Huascarán envían la señal a la estación que está en la municipalidad de Yungay, y de ahí se envía directamente al gobierno regional, al COER, ¿no? Y se establece el sistema de alerta, ¿no? Ujú. Entonces estamos avanzando dentro de lo programado, y tenemos en nuestra programación nos dice que en el mes de noviembre ya debe estar todo operando y estaremos entregando al gobierno regional, ¿no? Lo que falta ahora es las bocinas, o sea que en estas áreas urbanas colocar bocinas que suene cuando el flujo está bajando. Entonces, en esa parte del proyecto el gobierno regional está apoyando, estamos coordinando con ellos esa parte del apoyo, se ha avanzado bastante, esperamos que se acelere un poco más, siempre es bueno eso, ¿no? Y todo, pues reitero, estaría para noviembre. Lo que sí me preocupa mucho es de que en la quebrada que da vida en la laguna de Parón, por ejemplo, no se ha logrado avanzar. Ya nosotros hemos decidido no instalar ningún equipo en esta quebrada, porque obviamente la comunidad de Cruz de Mayo, creo que se llama, no está de acuerdo que se implementen estos sistemas en esa quebrada, ¿no? Ujú. Entonces, eso ya lo hemos retirado del plan de trabajo, estamos avanzando con las demás quebradas. Bueno, es lamentable porque esta comunidad se opone absolutamente a todo, ¿no?
y mal hizo, eso ya es un tema aparte, el Parque Nacional o Cernam, en todo caso, propietario del Parque Huascarán, de entregarle cierta potestad a las comunidades, en este caso a una comunidad que históricamente ha sido, digamos, opuesta a muchas cosas, ¿no? Ojalá en algún momento esto se pueda solucionar con ellos, porque de eso depende la vida de varias personas, por supuesto, ¿no? Bueno, sobre todo el área urbana grande que está al final de esta quebrada, ¿no? Que de alguna manera pues serían los más perjudicados, ¿no? Ujú. Bueno, seamos positivos de aquí al futuro. No, no, sí, claro, nosotros somos muy positivos porque eso no representa para nosotros un obstáculo para dejar el resto del proyecto, ¿no? Claro, Nosotros avanzamos con este proyecto y esperamos que cuando esto funcione, tal vez ayude un poquito a reflexionar a nuestros amigos de la Comunidad Cruz de Mayo y entiendan de que realmente esto va a ayudar a la población, ¿no? Y sigamos marchando, ¿no? O sea, el trabajo se continúa. No dejamos que nada, que una piedrita en el camino detenga este gran proyecto que creo que va a ser para beneficio de toda la sociedad a lo largo del Callejón de Guaymas. correcto, doctor. Quisiera ir concluyendo, para no abusar de su tiempo, más o Sí, menos por favor. calculando un poco. eh, un par de recomendaciones que tienen que ver con el tema de cómo evacuar, en todo caso, debido a tipo de construcciones. Aquí en Huaraz todavía tenemos Bueno, varias construcciones de adobe. ¿Cuánto tiempo uno tiene que salir de una construcción de adobe? ya. Eh, Mire, dar recomendaciones a ese nivel es un poco complicado, ¿no? Porque no todos vivimos en viviendas estándar, ¿no? O sea, es muy heterogéneo. sí. Entonces, para cada tipo de vivienda habría que dar una recomendación y eso obviamente es un poco complicado. Pero de manera general, lo que creo yo, por mi experiencia que tengo de ser parte, haber sido parte de algunos sismos, es de que si yo estoy en un primer nivel, debo intentar salir rápidamente a campo abierto, tan pronto perciba que el suelo se está moviendo, ¿no? Esa frase de decir, tranquilo, tranquilo, ya pasará, eso no hay que olvidarlo sacarlo de nuestro cerebro, ¿no? Porque hay muchos sismos que han empezado muy despacio y luego pues viene la ruptura mayor y genera sacudimientos mucho más fuertes, ¿no? Y si estoy en un segundo piso hacia arriba, lo que ya debo haber hecho es identificar dónde están las zonas seguras, ¿no? Básicamente las columnas, ¿no? Si estoy en edificios que tienen ascensor, la caja del ascensor, ¿no? Y tratar, pues, de permanecer en estas estructuras hasta que el sacudimiento termine, ¿no? Porque uno mismo en el trajín que uno quiere hacer por la desesperación, muchas veces uno resulta siendo más dañado que permanecer donde estemos, ¿no? O sea, pero al final hay que confiar en la estructura donde me encuentro, ¿no? Y para eso hay que evaluarla, hay que conocerla, hay que saber dónde estoy, básicamente. Ujú. Bueno, de hecho, las escaleras por la vibración a veces caen antes de que uno baje, ¿no? Es que antes las escaleras, las gradas, eran parte de las bases de concreto de la estructura. Hoy en día no, hoy día las escaleras simplemente están, eh, son parte de la decoración, no decoración, están Ah, apoyadas en la pared, ¿no? Y ujú, eso ya cambió el escenario, ¿no? Acuérdese también, antes las abuelitas decían, hay que meterse bajo la mesa porque esas mesas, así le metamos fuego, hacha, lo que sea, no se rompían, ¿no? Pero ahora las mesas, uno se siente y se parte por la mitad. ujú, Antes también decían, ¿no? Durante el sismo, ponte debajo de la puerta, porque para hacer la puerta se hacía un arco de concreto. Ahora no, ¿no? O ponte en las ventanas, porque tenía un dintel también de concreto. Ahora no. Entonces las condiciones han cambiado, ¿no? En el colegio también se nos decía, no, hay que meterse debajo del pupitre, porque también era una madera pues que no se rompía, ¿no? Pero ahora ya sabemos cuáles son los pupitres, ¿no? Entonces ya las condiciones han cambiado y la visión también de preparación y respuesta también tiene que adecuarse a los entornos, que es lo más importante. por supuesto, doctor. Le agradezco su tiempo. Tenía otras preguntas, pero calculando, como usted me ha dado un Sí, tiempo hay por sus actividades, no quiero abusar para la próxima, para la próxima. y que tenga más deseos de que en algún momento podamos volver a conversar y no diga, es aquel y me toma mucho tiempo. No, no se preocupe, para la próxima. Dejemos temas para la próxima. Ok, muy amable de su parte, doctor. Un placer haberlo tenido aquí. El doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, con nosotros. Continuamos, no se muevan.